Bien, mis amigos, seguimos con los informantes, y seguimos con nuestro invitado especial en el día de hoy, Roberto Acevedo Martínez, coordinador legal del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados. Y seguimos con los vulnerabilizados, que son los migrantes haitianos, ¿verdad? Y hablábamos precisamente de los derechos y hablábamos ya de cosas que sí son muy visibles y de muchas quejas, pero también ha habido una especie de intercambio en ese comportamiento, tanto del migrante como de las autoridades. En el caso, por ejemplo, de que un migrante no entiende que el militar está cumpliendo con su deber de detenerle o de preguntarle por sus papeles, deme su identificación, deme su pasaporte, si tiene una tarjeta de residente, entréguemela para saber, ¿verdad? Porque así es que se maneja en todos los países el control migratorio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haríamos cuando a veces, por ejemplo, un guardia es atacado con un machete por un nacional haitiano, que él le pide su identificación, como lo haría con un italiano, con un canadiense, con un venezolano, con un colombiano o de cualquier país del mundo que esté aquí, que el investigador, ¿verdad? Al agente de migración entienda que no es dominicano y quiera preguntarle porque lo ve en una actitud sospechosa, raro, pues tiene ese derecho. Y la persona no puede actuar con violencia, no puede huir, porque entonces entra en sospecha, ¿verdad?, de cualquier cosa que quiera pensar el agente, el representante de la ley. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo se advierte que se le ha violado, se le ha conculcado el derecho a esa persona? Si esta persona está violando todas las reglas, que es la de identificarse cuando se lo pide el agente. Ok, bien. Con respecto a eso, lo siguiente. Entendemos de manera clara y explícita de que los migrantes y sus derechos deben ser respetados y bajo ningún concepto deben ser vulnerados, siempre y cuando se cumplan con los protocolos legales para requerimiento de documentos o detención o deportación. Ahora bien, si existe una agresión por parte del migrante, si existe una conducta inapropiada o inadecuada, en esos casos se supone y entendemos que el personal militar actuante ya debe contar con la preparación suficiente para saber cómo responder y actuar en esos momentos. Entonces, a partir de ahí, que un migrante haitiano, como lo mencionaba Marino en el hipotético caso, agrede en el momento de que se le requiera sus documentos por el personal de migración, agrede, por ejemplo, con un machete, ya ahí está tomando y adoptando una actitud violenta. Esa actitud violenta, obviamente, trasciende ya una etapa. O sea, ya no se puede seguir con el mismo protocolo pacifista. Obviamente, se debe responder con una actitud un poquito o un poco más autoritaria, para que el ejercicio y el respeto de la autoridad pública se ejerza. En ese sentido, nosotros entendemos a la perfección. Ahora bien, una vez que el individuo es sometido a la obediencia, es sometido ya por la autoridad pública o policial competente, no existe ni debe existir bajo ningún concepto, a partir de ahí de que sea sometido a la obediencia, agresiones, ni golpes, ni heridas, ni violencias por parte del personal militar. Simplemente continuar con el protocolo que le corresponde en ese momento. Yo pienso que sí, que está bien tener una institución que vaya en auxilio de aquellas personas que lo necesitan, y más una persona que con las debilidades, ¿verdad?, que tiene un migrante.
una persona que viene a querer establecerse de alguna manera en tu país y que tú no sabes con cuáles son las intenciones que viene. Porque si una persona viene legalmente o va legalmente a cualquier país y está regularizado, ha entrado por las normas establecidas por las leyes de ese país, pues ya está depurado, ya se sabe quién es y por qué viene, si viene a trabajar, si viene a visitar, ya eso está plenamente identificado a qué viene. Pero el que viene de manera irregular no se sabe a qué viene, y entonces para eso están las autoridades, para eso la sociedad le paga a las autoridades de ese país para que les resguarden, ¿verdad? Para que mantengan la seguridad nacional. Y eso es muy delicado. Entonces está bien el que haya instituciones dispuestas a hurgar de manera profunda, que es un trabajo muy delicado, ¿verdad? Y muy arduo, investigar eso para que esos derechos sean salvaguardados, ¿verdad? Pero como te digo, en el caso de, por ejemplo, de los haitianos, a veces no entienden que eso es así, y lo que buscan es que se les respalde, que se les respete lo que quieran hacer, y así no. Yo tengo que decirle algo respecto a eso. La situación migratoria en República no es algo solamente particular de la República Dominicana. Claro. No es algo particular, porque por ejemplo en República Dominicana, dominicanos migran a Puerto Rico y lo hacen en Yola. Desde México a la frontera de Estados Unidos, sí, lo hacen, sí, y vuelan a la frontera. ¿Y cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la razón real? La supervivencia es buscar una mejoría de las condiciones de vida. En todos los casos ocurre eso, es la mejoría de las condiciones de vida. Sí. Ahora, las intenciones, si hay otras más allá, realmente no la desconocemos. Ahora bien, hay una que sí es bien visible y evidente con respecto a la situación de los haitianos, y es que tiene una situación política y económica muy delicada que se ha agrietado aún más después de la muerte del presidente Jovenel Moïse. También se ha agrietado más después del terremoto que sucedió hace poco, y se va a seguir agrietando más mientras las políticas internas de ese país no empiecen a ser más efectivas, de manera tal que el Estado haitiano pueda funcionar en pro de sus ciudadanos. Pero nosotros, él dice, no podemos vestir un santo para vestir otro. Si nosotros en esta solidaridad fuera tan amplia como la de quitarnos la comida de la boca, como dice la cosa, para dársela a otro, nos secaríamos de manera tal que lo convertiríamos en un esqueleto, y entonces el mundo tendría un país miserable más, que seríamos nosotros. Eso se parece al cuento del evangélico, del religioso, que le dice otro: mira, descubrimos que tú tienes 6 millones de pesos en el banco, y es castigo amasar riqueza, porque tú no te deshaces de esos 6 millones de pesos y los regalas. Y entonces él, lógicamente, una reflexión hizo. Dice: mira, si yo lo regalara mis 6 millones de pesos, y tocaríamos como a 50 pesos cada uno de los dominicanos, y entonces el país tendría un miserable más, que sería yo. Entonces, en este caso, nosotros no podemos, porque ¿qué vamos a hacer? Degradar económicamente todos los sectores, toda la sociedad dominicana para proteger a Haití. Bueno, pero el mundo debe hacerlo. Entonces tú, como dominicano, debes entender eso también, que tú lo haces por razones de humanidad, pero con razones de humanidad uno hace lo que puede. Aquí, por ejemplo, no podemos ahora proteger a los afganos por la situación que tiene con los talibanes, ¿verdad? Y por la forma como los talibanes
tratan a su gente, ¿verdad? El fundamentalismo de ellos, que es insoportable, ¿verdad? Por un ser humano ya desarrollado viviendo en otra civilización, ¿verdad? Entonces hay que huir, definitivamente, o morir. Pues no hay otra forma. Pero ¿qué pasa? Ahora tú dices, bueno, deberíamos cada dominicano aceptar 3 afganos en la casa. No podemos. ¿Y de dónde? Y ok, hay sensibilidad humana para uno llegar hasta condolerse, ¿verdad? Tener algún sentimiento, ¿verdad? De protección, del dolor y del sufrimiento de aquella gente. Pero no podemos. Si tú no puedes hacerlo, ¿qué haces? Tú tienes familia, tienes que protegerla también. En este caso, tú haces lo que puedes. Se puede hacer, pero tiene un límite. Porque me voy también. Me voy a ahogar también. Tengo que protegerme. Entonces, no podemos cargar con la situación de Haití. No tenemos la capacidad económica para hacerlo. Económica. Sentimientos tenemos de más. Y lo hacemos. Cada dominicano. De hecho, ¿quiénes son los que ahora mismo están comiendo, trabajando en la construcción? Y el dominicano no se está quejando de eso. Se está quejando de la invasión de aquella gente que aporta nada, que no viene a trabajar, sino que viene a pedir en una esquina y a crear problemas de salubridad, problemas de contaminación, de contagio, de falta de higiene. Todo lo que por lo que hemos luchado y trabajamos lo vamos a perder con aquella gente. Pero el mundo es bastante amplio. Hay casi 200 países, 196 específicamente, ¿verdad? Ya esclarecido, ¿verdad? Tiene las Naciones Unidas registrado. Bueno, pues entre ellos hay muchos poderosos. Ahí tenemos el G20. Que son los países más poderosos económicamente, más desarrollados del mundo. Bueno, que asuman ellos. ¿Cuántos países no hay con mucho mayor cantidad de terreno y facilidades de producción agrícola incluso que nosotros, que pueden albergar 2, 3 millones de haitianos, pero no lo hacen? ¿Y por qué? Por eso que en principio le decía que nosotros entendemos y respetamos los controles internos que ejerce la República Dominicana con respecto a la situación migratoria. Lo que no entendemos, ni vamos a entender, ni vamos a apoyar de esa situación es el irrespeto a los derechos humanos que ellos tienen. Que haya controles internos efectivos, lo aplaudimos. Aplaudimos que existan esos controles internos para regularizar la situación migratoria entre ambas naciones. Ahora bien, y claro, no solamente Haití y República Dominicana, cualquier nacional de cualquier país que esté en situación irregular. Ahora bien, indistintamente de eso, sea haitiano, sea venezolano, sea mexicano, sea de donde sea, nosotros lo que velamos y queremos que desde el Estado Dominicano exista un respeto a sus derechos humanos en el ejercicio del Estado de llevar a cabo un efectivo control interno de sus mecanismos. Bueno, esta institución abarca todavía mucho más, una gama más amplia, ¿verdad?, de comportamiento humano, y que ustedes como abogados, ¿verdad?, entran en que se les reconozcan sus derechos. Y hay personas en situación de trata y tráfico. Estamos también en el área de la discapacidad. La discapacidad, tú sabes que aquí hay un trabajo social amplio. Claro está que todo es como modelo, porque no tenemos una estructura que abarque todos los problemas que tenemos, por ejemplo, de los problemas de discapacidad que tienen algunos ciudadanos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esos derechos que se vulneran? Mire, existe por parte de las personas que viven con discapacidad la ley 513, que es una ley especialmente para las personas que viven con discapacidad. El derecho en sí a las personas que viven con discapacidad es tanto en la situación laboral, que esta ley viene a regularizar
y apoyar a la inserción laboral de la persona con discapacidad en la empleomanía dominicana. También, por otra parte, la ley 513 también viene a impulsar a que en las construcciones de las públicas que se hagan, permita el acceso efectivo de la persona que vive con discapacidad a las instalaciones. Es decir, que las estructuras que se vayan a formar, que se vayan a realizar, deben estar en consonancia con la ley. De lo contrario, debe ser remodelado, debe ser acondicionarse de tal manera que les salvaguarde el derecho al acceso de estas personas que viven con discapacidad a las instituciones. Se ha creado mucha conciencia sobre eso, y de hecho casi todas las instituciones públicas y privadas, las plazas que se están construyendo, se están haciendo con el paso del nivel que pueda están cumpliendo con la ley, están cumpliendo con la ley. Una silla de ruedas, en los obstáculos. Todavía falta mucho. Sí. Por ejemplo, en la ciudad tenemos un gran desorden todavía, ¿no? De falta de tacto, de conocimiento, ¿verdad? Que cuando se queda la estructura de las aceras, que todavía en los ayuntamientos no tienen gente que conoce cuando hay un árbol que la raíz va a desnivelar, ¿verdad? Esos pasos, el robo de las tapas del alcantarillado, entre otras cosas, el estacionamiento de vehículos, que ya eso quienes lo hacen son ciudadanos comunes, ¿verdad? Que irrespetan las aceras, que es el paso que deben darle no solamente a los discapacitados, sino a todo el mundo, pero a ellos les crea un problema mayor, ¿verdad? En algunas calles, la mayoría de las intersecciones no tienen el aviso preventivo del paso de la gente de a pie. Todas esas cosas vamos a ir regularizando, pero se ha avanzado mucho en lo que se refiere a las nuevas construcciones. Ha existido más progreso. Ha existido más progreso con respecto a las personas que viven con discapacidad, que no ha ocurrido con otras personas que también han sido vulnerabilizadas y que incluso hay una ley que les protege y ampara, como es el caso de las personas que viven con VIH. Pero ya ese sería otro tema que cuando usted lo toque, lo tocamos. Sí, Roberto Martínez, muchísimas gracias, abogado, joven, ¿verdad? Preocupado por todas estas cosas. Y grábense bien esta institución, Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, la aprendan y puedan cooperar, ayudar a que esta institución haga su trabajo efectivo, que va en consonancia con las aspiraciones de orden, de decencia de la sociedad dominicana. Muchísimas gracias. Y igualmente, Marino. Gracias. Señores, hasta aquí los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.